Se logra ver el PDF, ¿no? Sí, doctor, se logra ver. Ya, a ver, me desconectaré del celular para ver si de esa manera yo puedo entrar. Con mi celu. ¿Me escuchan a través del celular? Sí. Doctor, se escucha. Ok, entonces así va a tener que ser, medio raro, pero bueno, ya. Bien, entonces, después de esta peripecia, ahí ustedes ven lo que es el hidrograma unitario. Entonces, esto ya es algo más matemático. A muchos les va a gustar, ¿sí? Y esta es la teoría del hidrograma unitario, que es una teoría que se sustenta en un sistema matemático de embalse lineal, ¿sí? Y que ahora lo vamos a ir viendo. Miren, ahí dice un sistema hidrológico lineal se expresa con una ecuación con coeficientes constantes, por ejemplo, la cantidad de agua almacenada en un sistema hidrológico. Esto es, por ejemplo, en un suelo, en el suelo, ya habíamos dicho de que el agua que cae en una cuenca se producen varios almacenamientos, ¿no ve? Almacenamiento por intercepción, almacenamiento en el suelo, almacenamiento freático, etcétera. Entonces, fíjense, es como representar el agua almacenada en un embalse. Fíjense, aquí se observa claramente de que la derivada almacenamiento o en una cuenca respecto al tiempo es igual a la cantidad que ingresa el I de t, una función I de t menos Q de t. Eso en general es una ecuación de continuidad en un embalse, en una cuenca. Así es como se lo maneja a través de esta ecuación. Lo he ampliado un poco. O en el caso de un embalse lineal, por ejemplo, si es que nosotros consideraríamos de que K es un coeficiente, ¿sí? Y donde es el almacenamiento en un reservorio o en una cuenca. I de T es la entrada al sistema, es decir, es el hidrograma de entrada al sistema, ¿no es cierto? Ustedes habíamos visto en una anterior clase que un hidrograma de entrada es una cantidad de caudal versus el tiempo. Así se lo representa un hidrograma, ¿no es cierto? Y ese hidrograma es un flujo no permanente y al mismo tiempo no uniforme, ¿sí? Entonces, este caudal de ingreso del reservorio puede ser el hidrograma de entrada a un reservorio, a una represa, por ejemplo. O cuando se trata de una cuenca, puede ser, así como ustedes lo ven, puede ser la precipitación o la intensidad de precipitación que se tiene, o el caudal de entrada. Mientras que Q de T es la salida cuando se trata de un reservorio, es el hidrograma de salida. Y en el caso de una cuenca es el caudal en un punto de un cauce o río. K es un coeficiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí ya el embalse, sí, lo hemos, si ustedes se fijan, el embalse está considerado como K por Q.
¿no ve? Y si eso, y si K es un coeficiente, es una constante, entonces sale fuera del diferencial. Y acá tenemos una ecuación de primer orden, ¿no? Derivada de Q respecto al tiempo más Q igual a I, al ingreso. Un sistema hidrológico lineal es un modelo matemático basado en el uso de operadores lineales. O sea, estamos hablando de operadores lineales, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un sistema no lineal, podría ser cuadrático, cúbico, etcétera, etcétera, una ecuación cuadrática derivada al grado de Q respecto a T al cuadrado, por ejemplo, es una expresión de una ecuación diferencial, pero cuadrática, ¿no ve? En cambio, acá es una ecuación lineal. Entonces, un sistema hidrológico lineal es un modelo matemático basado en el uso de operadores lineales. Acá está lo importante, fíjense. Los sistemas lineales cumplen con los principios y superposición. Entonces, ¿esto qué significa? Que según Bentecho, el famoso Bentecho, que también ha hecho su libro para canales, también tiene un muy buen libro en hidrología aplicada. Según él, tenemos una función impulso-respuesta. Es la representación de la respuesta a un sistema. Tiene como impulso una excitación, un elemento que ingresa, por ejemplo, a una cuenca o una entrada unitaria en un instante t. Su respuesta va a ser U de t menos tau. Ok. En este hidrograma, acá donde está mi cursor, donde estoy poniendo el cursor, ahí es tau. Este punto donde está el 1 es tau, por si acaso. Entonces, tau es un elemento de tiempo, ¿sí? Entonces, acá en este mismo hidrograma tenemos el I de t. El I de t, aquí está, este es el impulso unitario y este es el resultado unitario, ¿sí? Esto acá, ¿por qué lo estamos poniendo I de t y Q de t? Porque al igual que en este sistema del que estamos hablando, I de t y Q de t es una función y Q de t también del tiempo. O sea, uno lo puede colocar aquí en el eje, pero si lo queremos representar como impulso unitario, es decir, de magnitud 1, fíjense, 1, su respuesta va a ser U de t menos tau, donde tau es este punto, pero el t se representa que luego vamos a entender que es un hidrograma unitario. Entonces, esto que está acá es un hidrograma unitario. Ok, ¿y qué decíamos aquí arriba? Los sistemas lineales cumplen con los principios de proporcionalidad y superposición. Ok. Entonces, lo anterior es la figura 1 que dice función respuesta de pulso unitario. Ok. El principio de proporcionalidad considera que si se aplica un impulso de 2 unidades, entonces la respuesta va a ser proporcional. Entonces simplemente lo multiplicamos por 2u de t menos tau. Y eso está en la figura 1,2. Fíjense. Entonces, este es el principio de proporcionalidad. Eso es lo que estamos hablando acá
de los sistemas lineales. Principio de proporcionalidad y de superposición. Entonces, este es el principio de proporcionalidad. Si nosotros le aplicamos a este impulso unitario, lo multiplicamos por 2. En otras palabras, si este impulso unitario tiene una magnitud de 2, entonces la función impulso-respuesta, ¿cuál va a ser? 2 por U, así de simple. Entonces, este es un sistema lineal, o sea, lineal en el sentido de que es proporcional. Pero ¿qué pasa si queremos aplicar el otro principio, que ya no es el principio de proporcionalidad, sino más bien el principio de superposición o aditividad? A ver. Si es en un tiempo tau 1, ahí está, en tau 1, y un impulso 2 para un instante tau 2, se tiene como resultado una función respuesta. Fíjense, la función respuesta 2u de t menos tau, y en el primer caso 3u de t menos tau 1. Si le aplicamos el principio de proporcionalidad, va a ser 3u de t menos tau 1. Aquí está el tau 1. Mientras que este otro, que lo hemos hecho en un tiempo tau 2, si le aplicamos 2 veces, lo multiplicamos por 2, entonces esto, fíjense, vamos a tener una respuesta 2u t menos tau sub 2. Ok. Proporcionalidad. Pero el principio de superposición, ¿qué nos dice? Que podemos sumar las coordenadas. O también este principio se llama el principio de aditividad. Entonces, si utilizamos ese principio de aditividad, significa de que yo voy a tener una función resultante que va a ser 3u t menos tau 1 más u t menos tau sub 2. Fíjense. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Ok. Si hay dudas, por favor, se pueden. Entonces, ahí tenemos una función de impulso-respuesta resultante. Pero, ¿qué pasa a nivel de la cuenca? Ocurre lo mismo, miren muchachos. Este es I sub t o I sub tau. Si ustedes quieren, que sea el I sub tau con elementos tau, ¿ya? Mientras que el hidrograma resultante va a ser I de t. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa aplicando el mismo principio? Si yo tengo ahí una función en negrito, está anotado, aquí está, en negrito, ¿sí? Y a este I de tau por diferencial de tau, le aplico, ¿sí? Le aplico el hidrograma unitario U de t menos tau. Entonces, ahí vamos a tener por el principio de proporcionalidad, vamos a tener, sí, como resultante I de t por U de t menos tau. A ver, un ratito, haremos lo siguiente, para que se entienda esto bien.
un rato. Acá, a ver. Primero lo que es aplicado este I de T por U de T menos tau, por el mismo principio anterior, yo voy a tener un hidrograma que va a estar localizado más o menos aquí. Y este hidrograma va a ser este. ¿Lo logran ver? Tal vez un poco más grueso, ¿no? Debería ser. ¿Qué sería este hidrograma si es que uno lo analiza con cuidado? Este va a ser este I de T menos tau por diferencial de tau por U de T menos tau, ¿no es cierto? O sea, este hidrograma es la multiplicación del impulso unitario aplicado al hidrograma unitario de manera proporcional. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa si yo digo, sí, que yo puedo tener, por ejemplo, en otro lugar acá? Y a este elemento igual le aplicó este hidrograma unitario. Obviamente el hidrograma unitario va a estar acá, va a comenzar acá. Acá va a comenzar. ¿Dónde está mi cursor? Pero entonces ahí yo voy a tener otro hidrograma unitario. No, perdón. Ahí yo voy a tener otro hidrograma unitario, pero un poco más pequeño, ¿no? Probablemente así, ¿no es cierto? Y así voy a tener varios. O sea, otro más. El siguiente delta T yo voy a tener otro hidrograma. En el siguiente delta T yo voy a tener otro hidrograma, etcétera. Y todos estos sumados me va a dar este hidrograma que está aquí, pues, este, que es el hidrograma que está anotado acá, va a ser el resultado. Pero ese resultado ya no como una función discreta, sino una función continua. ¿Cómo nosotros representamos la suma, digamos, de estos elementos o la aditividad de todos estos elementos? I de T por U de T menos tau por diferencial de tau, desde 0 a T. Entonces va a ser la suma de todos ellos. Ahí está. Que esta función de entrada que se llama I de tau, en nuestro caso, ¿qué es esa función? ¿Qué es en nuestro caso? ¿Sí? Esta función es la precipitación.
Esa es la precipitación. ¿Y qué es esto que tenemos aquí abajo? Es el caudal. Caudal. ¿No? Pero este caudal es el hidrograma de caudal. No es solamente el caudal. Porque ya saben de que un hidrograma es la relación entre caudal versus tiempo. ¿No ve? Es el hidrograma. Ahí está. En metros cúbicos por segundo, en litros por segundo, etc. ¿Y qué es esto? Pues este que está aquí es el hidrograma unitario. O sea, para uno es un hidrograma unitario. Entonces, esto que es importante y cómo nos motiva entender esto. Ok, entonces vamos a irnos a una de las presentaciones que tenemos para entender también cómo reacciona esto. Bueno, como pueden ver, todo se contrapone a la clase, porque, pucha, no puedo creer, viejo, el mouse está casi descompuesto. No puedo mover. Bueno, ya, lo voy a mover así. No es lo mismo. Bueno, se descompuso el mouse. Y esto ya lo habíamos visto antes. Pero ahora lo vamos a entender desde el punto de la relación precipitación-escorrentía. ¿No ve? En realidad, cuando hay eventos, este es el diagrama para entender el balance hídrico en una cuenca. ¿Ya? Este balance hídrico tiene la precipitación, tiene la evapotranspiración y el escurrimiento. ¿Sí? Ok, eso es lo que tiene. ¿Sí? Pero cuando hay crecidas, la evaporación o evapotranspiración no juega ningún rol, porque estamos hablando, ¿en cuánto tiempo nosotros tenemos una crecida? Un tiempo de concentración en la cuenca del río Choqueyapu hasta el punto de Aranjuez o el puente del Encuentro o el puente de las Cholas. Ahí, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que llega el caudal desde la parte superior hasta ese punto? ¿Tienen alguna idea de cuánto llueve en la parte superior y en cuánto tiempo llega hasta ese punto de control? En el río Choqueyapu. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es el tiempo de concentración? ¿Alguien puede decirme qué es el tiempo de concentración? En que el tiempo de concentración era el tiempo que tarda en recoger una gota desde lo más alto hasta el punto de salida con la cuenca. Gracias, Roger. O sea, es efectivamente eso.
El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota ubicada cuando llueve en llegar al punto de control, ahí hasta ese puente, pues, ¿no ve? Y entonces, así a ojímetro, ¿cuánto ustedes creen que sea ese tiempo de concentración de la cuenca, solamente la cuenca del río Choqueyapo? Aprox. Tal vez 1 o 2 horas. ¿Okay? Es más o menos 1 hora. 1 hora 45 minutos, 1 hora un poco más, 1:20, digamos, dependiendo de dónde se ha desarrollado la precipitación. De acuerdo, gracias, Roger. ¿Eso qué significa? Que en un tiempo de 45 minutos, ¿es importante la evapotranspiración? No, pues. O sea, lo importante es la precipitación y el escurrimiento. Entonces, pero una parte se infiltra, eso sí. O sea, parte de la precipitación que cae se infiltra, ¿no? Y depende de la intensidad de precipitación. Y depende, fíjense, como dice en esta diapositiva, de la humedad previa que poseía el suelo. Porque ¿qué ocurre con la precipitación? La precipitación, dice, aunque sean prolongadas en el tiempo, favorecen la infiltración, sobre todo si no superan la capacidad de infiltración de un suelo. Las precipitaciones muy intensas o torrenciales la dificultan. Estas precipitaciones violentas superan con frecuencia la capacidad de infiltración de los suelos, por lo que el agua no infiltrada tenderá a movilizarse superficialmente, pasando a formar parte de la escorrentía superficial. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahí abajo además dice, la infiltración es más intensa en los suelos secos y será menor en el caso de los suelos húmedos, ¿no ve? La infiltración. Ok. Entonces, la pendiente del terreno también juega un rol, ¿no es cierto? Porque si la pendiente es muy alta, entonces tiende a escurrir muy rápidamente. En cambio, en una pendiente baja tiende a anegarse, y actitud, o sea, la cubierta vegetal favorece la infiltración. Por eso en una cuenca donde no hay cobertura vegetal, el caudal aparece abruptamente, o sea, llueve y aparece abruptamente. Entonces, a ver, habíamos dicho que hay una ecuación de Horton. Esto ya lo habíamos visto antes, pero es necesario recordar. Esta ecuación de Horton nos dice cómo cambia la infiltración. Esta es la tasa de infiltración. Aquí está mi cursor, la tasa de infiltración. Perdón, en la anterior diapositiva, tasa de infiltración versus el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la capacidad de infiltración de un suelo. Ok. Y en el flujo también se le llama hortoniano, según Horton, ¿no ve? Ahí en este diagrama, aquí a la derecha, tenemos la precipitación que cae en una cuenca. Parte de la precipitación se infiltra. ¿Eso qué dice? Que la infiltración no escurre pues por la superficie, se ha infiltrado en el suelo. Entonces lo que está ahí arriba, o sea, el amarillo es lo que se infiltra y el celeste es lo que escurre. Ese escurrimiento también se denomina precipitación efectiva.
Ahí está, se denomina precipitación efectiva o también precipitación neta. Es la precipitación que no se retiene en la superficie terrestre y tampoco se infiltra en el suelo. Entonces, aquí dice, una vez que fluye por la superficie de la cuenca, ¿sí? La precipitación efectiva se convierte en o escurrimiento directo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el diagrama, fíjense, la precipitación cae en la cuenca y en el punto de control tenemos este hidrograma, ahí está el hidrograma. Entonces, si en esta cuenca se produce un IDT, ¿sí? Una intensidad en función del tiempo, entonces ese IDT se va a transformar en un QDT que está ahí como salida de la cuenca. Entonces, así se plantea matemáticamente este sistema lineal, que es el sistema lineal definido por la cuenca y el hidrograma, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este es el diagrama. Ahí arriba es la precipitación. Todo esto es la precipitación, ¿sí? Y lo que tenemos acá es el escurrimiento directo. No, es el escurrimiento total, perdón, es el escurrimiento total. ¿Por qué? Porque acá, fíjense en este diagrama, P que no produce escorrentía es lo que está aquí abajo. Ese que está aquí abajo es lo que también se llama, y anótense eso, abstracción, ABS tracción, abstracción. ¿Ya? Ok. Entonces, un hidrograma, ¿de qué se compone? Se compone de un inicio del escurrimiento directo, una curva de concentración, un pico del hidrograma, una curva de descenso, un punto de inicio de la curva de agotamiento. Y lo que está debajo de esta línea roja es ese caudal base. Ese es un caudal que permanentemente da el río. En cambio, este caudal que está por encima del caudal base, este que está por encima de este caudal base en rojo, es la respuesta de esta precipitación neta o efectiva. Entonces, si ese diagrama anterior le quitamos la infiltración, vamos a tener la precipitación efectiva. Aquí está la precipitación efectiva y acá la precipitación efectiva. Le hemos quitado, ¿qué le hemos quitado? La infiltración. Y todo lo que es acá achurado con celeste, todo lo que está achurado con celeste produce la escorrentía directa en celeste. Eso nos interesa porque esto ¿qué ha pasado en Valencia hace algunos días? Han debido ver en la televisión el noticiero. ¿Ven el noticiero o no ven? ¿O ven el fútbol nomás? Seguramente han visto el noticiero, han debido ver que en Valencia se han producido las crecidas que no se habían producido hace 50 años. O sea, ya se pueden imaginar, estamos hablando de 50 años, casi 1970, por ahí, cuando ustedes no estaban en los planes de sus papis. O sea, no estaban ni en proyecto, ¿no ve?
Entonces, en esa época también se debió producir un evento así de características, pero ese evento de Valencia, unas lluvias impresionantes en Valencia, y ha producido este hidrograma tan terrible. Y esos hidrogramas terribles que han hecho, han matado más de 200 personas. ¿Qué ha producido? ¿Qué hemos tenido nosotros en el febrero negro? A ver, pregunten a sus papis, a sus papás, ¿qué ha pasado en el febrero negro? En La Paz. En el febrero negro en La Paz hemos tenido unas precipitaciones gigantes como estas, producidas por unas nubes terribles en la parte superior, denominados los cúmulos nimbus. Y esos se han precipitado en la ciudad de La Paz. ¿Y qué han hecho? A las personas se las ha cargado el río en la parte superior. O sea, ustedes veían, yo estaba ahí porque en ese momento era vicedecano en la facultad y estaba yendo en la movilidad y he tenido que pararme ahí en la Mariscal Santa Cruz y veíamos que la gente estaba siendo transportada por el río. O sea, se pueden imaginar, se la estaba llevando el río. O sea, ¿cuántos muertos hemos tenido en La Paz? ¿Quién sabe? ¿A alguien le han contado? Aprox. $100 personas. 100, ¿sí? Entonces, estos eventos, que son los eventos que producen las grandes tormentas, son las que uno los tiene, pues, en el mundo. Y si ustedes ven el Ventusky, ¿no? Van a ver que en la zona de Valencia se ha producido una gran intensidad. ¿Eh? ¿Y qué vamos a tener en Bolivia? ¿Qué ver? Pues, a ver, vamos a ver qué ocurre si por ahí buscamos. Ventus Sky, para no, que no se ría la gente, ¿no ve? Temperatura, bueno, grandes temperaturas en el oriente, obviamente, 27, 30, y aquí estamos hablando de la precipitación. Bueno, parece que hoy no va. Pucha, ¿cómo hago para agrandar hoy? Es que, bueno, esto es para hoy. Domingo nada, pueden ir a jugar fútbol. Bueno, un poquito va a llover mañana en la parte superior, sí. Mañana va a llover a las 5 de la tarde, un poco. Sí, un poco. Luego ya no. Lunes. No, parece que el lunes en la noche ya se va a poner un poquito más húmedo. ¿Y qué vamos a tener? Pues fíjense, pues, ¿dónde van a haber lluvias? En Tarija y en Villamontes, acá en el llano. Aquí está Villamontes, aquí está Tarija. Ahí vamos a tener lluvias.
¿sí? O sea, lluvias fuertes me refiero, porque esto ya es rojo, ¿eh? Y en La Paz todavía no. Pobrecitos los tarijeños y los que viven por Villamontes, por ahí, por el sector de Buyuibe, por ahí. Fíjense estas lluvias. O sea, vamos a tener 40 milímetros en 3 horas. ¿Ya? Fíjense este rojo. Y ustedes van a recibir noticias el día martes de que, bueno, en Boyuibe, en Tarija se han inundado. En Sucre no tanto. Ya. Miren, ese círculo rojo, ahí va a llover increíblemente fuerte. Y en Santa Cruz también. En Santa Cruz se va a caer el cielo el día martes. En La Paz va a llover alguito, no mucho, pero en Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz, sí, etcétera, etcétera. Y miren, eso es lo que está ocurriendo, por supuesto, en toda esta zona de Bolivia. Bueno, no puedo trabajar con mi mouse, se arruinó. Y esta es la zona de convergencia intertropical. Y esta zona de convergencia intertropical está llegando pues hacia nuestro territorio. Y como ustedes pueden ver, yo estoy yendo en avión y me estoy perdiendo por el océano. ¿No ve? He llegado al África. Esto es Marruecos. Y fíjense, sigue lloviendo en la misma zona donde llovió cuando se inundó Valencia, viejo. A ver, vamos a ver qué ha pasado en los días anteriores en España. ¿Cuándo ha sido la lluvia? ¿Quién sabe más o menos? ¿Cuándo ha sido la lluvia terrible en Valencia? Parece que no han visto las noticias, viejo. Ahí está, muchachos, ¿ve? Ahí está. Esas han sido las terribles lluvias en Valencia, en el sur de España. Y yo no sé si ese habrá sido ese día, parecía ser sábado o jueves. Fíjense, ha debido ser por ahí. O sea, se han tenido. Miren, este es el evento del cual, sí, ese ha sido el evento, fíjense, que se ha producido en España y que ha matado más de 200 personas. Se les ha llevado todos los autos, ¿no ve? O sea, en el Febrero Negro, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, se llevó varios autos.
principalmente en la zona sur, en el puente del encuentro, en el puente del río Choquí, personas, porque la crecida pasó por encima del puente y se llevó las movilidades. Pero aquí en Valencia se los ha llevado por decenas las movilidades. Todas las movilidades estaban una encima del otro. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen su auto BMW como ingenieros, ¿no ven? Van a tener su auto de ingeniero, un BMW poderoso, un Mercedes. Imagínense que su auto se lo leve el río. ¿Qué van a hacer? Le dan beso todos los días y luego van a llorar ese día, ¿no? Entonces, ya se pueden imaginar, muchachos. Lo que quiero decir es que las crecidas son increíblemente significativas. O sea, las grandes crecidas hay que tener cuidado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que cuidarnos de las grandes lluvias. O dónde estaban las lluvias, por acá, pues por Cuba. ¿Sí? A ver, vamos a irnos al presente. Noviembre 9. Bueno, a los que les dan duro en esta época son a los cubanos, a los costarricenses, a los puertorriqueños y demás. Y también ya a nosotros, como pueden ver, ¿no? Lo siento, muchachos, mi mouse no trabaja, entonces estoy perdido como un avión perdido en el océano. No sé dónde estoy. Ah. Mi avión se perdió. ¿Dónde estoy? Creo que me he ido a Australia. Bueno, ya muchachos, eso quería decirles de que las precipitaciones son eventos extremos que lo que producen, o sea, son serios problemas a nuestras ciudades, a nuestras zonas en Bolivia. ¿Qué producen estas grandes crecidas? ¿Cuál es el riesgo que producen? Es un riesgo hidrológico. Y ese riesgo hidrológico, ¿cómo se lo define? Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Si la amenaza es hidrológica, entonces es el caudal de crecida. Y la vulnerabilidad es quienes están expuestos a que les produzca problemas. Si nosotros tenemos crecidas como el año pasado, que hemos tenido crecidas tanto en el Alto como en la ciudad de La Paz, entonces, ¿qué producen? Inundaciones de sedimentos, anegamientos, etcétera. Entonces, estos fenómenos se los entiende cuando nosotros matemáticamente
a través de la hidrología, representamos estas precipitaciones efectivas y vemos cómo se transforma en caudal. Ok. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Determinando primero el índice de infiltración, que significa que lo que está por debajo del índice de infiltración se infiltra en el agua, es una abstracción, y lo que está por encima es la precipitación efectiva. Por si acaso este diagrama lo he puesto al revés, ¿no ve? Lo he volteado, ¿no? Para que entiendan. ¿Y qué me produce? Este hidrograma de crecida. Fíjense, este hidrograma de crecida tiene, o sea, el tiempo de retardo. Escuchen bien, el tiempo de retardo. El tiempo de retardo en inglés se llama el lag time, L-A-G, time, lag time, ¿ya? Este tiempo de retardo es el que se produce del centro geométrico de la precipitación efectiva hasta el pico del hidrograma. ¿Qué tenemos aquí abajo? En el diagrama tenemos el tiempo al pico y tenemos el tiempo base. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos están definidos acá. Pico del hidrograma, valor máximo de la escorrentía. Tiempo hasta el pico, tiempo entre el inicio de la escorrentía y la ocurrencia del hidrograma. Tiempo de recesión, tiempo desde el inicio de la recesión hasta el final de la misma. Tiempo base, tiempo transcurrido. Desde el inicio de la crecida hasta el día directa. Volumen de escorrentía es el área debajo del hidrograma. ¿Qué es la precipitación efectiva? Habíamos dicho, es la porción de la precipitación que se transforma en escurrimiento. Eso lo acabamos de ver, lo acabamos de mostrar. En una lámina lo hemos mostrado esto. Ahí está lo que está por encima de la línea de infiltración, eso que está en negrilla, precipitación neta o efectiva. O también, y ahí es la precipitación efectiva, produce el hidrograma de crecida, ¿sí? Entonces, esa es la precipitación efectiva. Duración de la precipitación efectiva, tiempo transcurrido entre el inicio y el final de la lluvia efectiva. Abstracciones o pérdidas iniciales y sub A es la porción de la precipitación que ocurre antes del inicio de la escorrentía, ¿sí? O TL. ¿Por qué se le llama L en mayúscula? Porque los gringos le han puesto el nombre de lag time, es por eso T sub L. Es el tiempo que entre la mitad de la duración de la lluvia efectiva y el tiempo hasta el pico. Punto de inflexión ocurre en la recesión de la curva. Tiempo de concentración, aquí también se lo define de otra manera. Tiempo entre el punto de inflexión, el final de la lluvia efectiva, ese final de la lluvia efectiva está aquí, y el punto de recesión, final del escurrimiento, ya cuando empieza a bajar, ese es el tiempo de concentración. Desde aquí hasta más o menos acá debe ser. Este es el punto de recesión. Entonces, en la parte superior está la escorrentía directa, es lo que siempre tiene el río, pues. El río siempre tiene un caudal base. El caudal base es el que siempre tiene el río todo el año. En cambio, la escorrentía directa, el escurrimiento directo, es el caudal que se produce por efecto de la precipitación. Si es que le quitáramos el caudal base y anotáramos solo la escorrentía directa, acá tendríamos otro hidrograma solo de la escorrentía directa. ¿Listo? Ok.
Bueno, ya me he pasado, pero obviamente que también hemos comenzado tarde. Bien, muchachos. Entonces, ya algo ha ayudado esta clase, ¿no es cierto?, virtual para entender el fenómeno de la precipitación. Mi máquina está medio rara. Bueno, primero que me ha comprado un mouse, porque uno sin mouse a veces no se acostumbra, ¿no?, al mouse para colocarlo en la mano derecha. Ya, entonces quiero despedirme, jóvenes y señoritas, y nos vemos el día martes en la clase. No, el día martes no podemos porque hay un taller que están organizando los franceses, ¿sí? Y va a dar el curso el francés, que más que francés creo que tiene apellido italiano, porque es William Santini, ¿sí? Lo que pasa es que vive en la isla de Córcega, y esa isla de Córcega por ahí al lado de Italia, pero es francesa. Bueno, él es francés, ¿ya? Él va a dar el curso, y Jorge Molina les ha debido decir a ustedes que no va a pasar clases. José Luis Monroy tampoco. Entonces, el día martes no hay, pero el día jueves sí. ¿Están todos de acuerdo? Me han atendido. A ver, mostraré my face. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Algún comprendido? Bueno, hay varias manos. Ahí estoy viendo Karen, etc. Han hecho reventar las manos. Roger, Daniel, nadie habla. Entendido, Inge. Ok, Roger. Listo, excelente. Aquí estoy con mi celular porque no entiendo por qué no hay audio en mi computer. Bueno, muchachos, entonces, buen fin de semana, mejor dicho, buen domingo, y hasta el día jueves. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. A ver si voy a apagar mi celular, viejo.